Uno, dos, tres. Espero que esto esté funcionando. Que hemos vuelto. Familia, espero que se encuentren muy bien. Bendecido 2026. Feliz año, feliz Navidad y feliz todo. Yo sé que no aparezco por aquí desde hace como 70.000 años. Bueno, realmente no fueron 70.000 años, fue solamente un mes. Como pueden haberse dado cuenta, no estamos en el lugar donde habitualmente estamos acostumbrados a hacer los videos. Han pasado muchas cositas en los últimos meses, pero de manera particular en los 12 días que llevamos del año. El Señor me ha sorprendido de muchísimas maneras. Pronto les estaré contando un poco, pero pues aquí estoy nuevamente, muy feliz de poder volverlos a ver y con un firme propósito de empezar a ser más constante, cada vez más constante con ustedes, porque ustedes lo piden, pero porque también yo siento que a mí Jesús me lo está pidiendo, tomarme esto más en serio. Entonces, bienvenidos nuevamente a Habitados por Él. Literal, me toca es como arrodillarme, porque es que yo soy tan pequeño que sentado no me cuadra. Nos sentamos, ustedes ya saben que yo soy pequeño. Como les estaba diciendo, bienvenidos nuevamente a Habitados por Él. Si de pronto eres nuevo por aquí por el canal y no tienes ni idea de qué es esto y llegaste por el título del video, me presento, mucho gusto, yo me llamo Juan Camilo, tengo 21 años y hace aproximadamente 10 años estoy caminando en la fe católica de manera consciente. Claramente fui bautizado desde que fui muy niño, desde bebé prácticamente. Recibí todos los sacramentos, pero como tristemente nos pasa a muchos, solamente vivía y tenía una fe por tradición. Aproximadamente a los 11-12 años viví un retiro espiritual que me cambió la vida por completo. Y pues heme aquí, estudiando teología, teología del cuerpo y creando contenido en redes sociales sobre la fe y las cosas que yo he visto que me han servido a mí para poder caminar en el Señor, de manera particular desde la enseñanza de Juan Pablo II, de la teología del cuerpo, pero todo lo que tenga que ver con espiritualidad cristiana, psicología de los santos, pues de todo esto van a encontrar aquí en Habitados por Él. Bienvenido, recuerda que puedes suscribirte y puedes enviarle este video a alguna persona que sientas que te puede hacer bien o que le va a hacer mucho bien. Familia, les confieso que el primer video de este año me hubiera encantado que hubiese sido relacionado como al 2026, cómo iniciar un año en Dios, cómo, no sé, crecer y poder cumplir las metas espirituales que tengas, etc. Tuve muchas ideas, pero realmente la que más resonaba en mi corazón es la que vieron en el título de este video. Todo lo que tiene que ver con los dones y los carismas del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Lo que yo he podido estudiar al respecto en la teología, pero también las conclusiones a las que he podido llegar en compañía del discernimiento de lo que he visto, lo que me parece que es, lo que no me parece que es, y pues lo que, como les digo, desde mi experiencia he podido vivir. Esto no es la última palabra de la iglesia, es solamente lo que yo he podido, a las conjeturas y al discernimiento al que yo he podido llegar a la hora de hablar sobre dones, carismas del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Desde ya te pido que veas este video hasta el final y que no sientas que de pronto te estoy atacando si sientes que alguna de mis opiniones no van con la opinión personal que tú tengas. Todo este tema de los dones y de los carismas, solo te digo, es mi opinión, es el discernimiento al que he llegado y es lo que he visto que en cierto sentido pues ha ido guiando mi vida. Y para comenzar hablándote un poco sobre todo este tema de los dones y carismas del Espíritu Santo, quiero contarte un poco cómo inició mi caminar en la fe. Como les estaba contando, igual mi testimonio también está aquí en YouTube, lo pueden encontrar. Pues yo tuve una fe que tenía que ver mucho más con la tradición, es decir, en mi familia todos somos católicos, por consiguiente todos nos bautizamos, todos nos vamos a confirmar, y si algún día te vas a casar, pues te casas por lo católico. Pero nunca hubo una convicción profunda de querer abrazar el cristianismo y querer ser de Jesús, querer vivir por y para Él, configurarme plenamente con Él a través de los sacramentos y de la vivencia de la Eucaristía, estudiando el magisterio, el catecismo, la vida de los santos, llevando una vida de ascesis y de búsqueda de la virtud, sino que más bien era una vida bastante light, muy permisiva, diría yo, bastante mundana y bastante carnal. Les contaba al principio de este video que cuando yo fui al retiro espiritual por primera vez, allí tuve mi primer acercamiento en la fe, mi primer momento de, digamos, feeling con Jesús, de decir, wow, quiero vivir la fe, quiero conocer a Jesús, quiero servirle a Él. Quiero experimentar ese amor del que tanto me están hablando. Quiero realmente empezar a conocer y caminar en pos de Él. Quiero servirle, quiero ser misionero. Después de mi retiro espiritual, yo inicié todo un proceso de catequesis para consagrarme a Jesús por medio de María bajo el método de Montfort, renovar mis compromisos bautismales y ya de manera consciente y voluntaria optar por Jesucristo en mi vida. Hasta este punto, yo nunca había tenido que ver con nada a dones, carismas, manifestaciones del Espíritu Santo, misticismo, nada que ver. O sea, yo era un neófito en la fe que recién estaba empezando y que lo máximo que había escuchado de vida sobrenatural era que Jesús hacía milagros y por ahí de vez en cuando en algún grupo de oración, algún ratito o algo, pues de pronto había visto como un descanso en el Espíritu. Para aquellos que no conocen esto del descanso en el Espíritu, es cuando en un momento muy profundo de oración tu espíritu descansa y pues tu cuerpo, digámoslo, como que cae o se desvanece.
Pero hasta ahí, yo no conocía absolutamente nada más. Y en este conocer a tantas personas fui dándome cuenta que era muy, pero muy común escuchar esta palabra dentro de los círculos cristianos. Es que esta persona tiene dones, esta persona escucha al Señor, la Virgen le habla a esta persona, la Virgen María se manifiesta en este grupo de oración. Estábamos rezando y pasó y empezamos a oler a rosas y hubo escarchas. Hubo un momento intenso de sanación y de liberación. Empecé a darme cuenta que al yo no tener una formación y al apenas estarme vinculando con la fe, pues claramente para mí todas estas cosas eran completamente nuevas. Yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Sin embargo, como les digo, veía que era muy común, muy frecuente y yo todavía no había sido expuesto a ese tipo de ambientes, por decirlo así. Pero como para todavía una primera vez en la vida, llegó claramente el momento en el que por primera vez, digámoslo, me vi en medio de una manifestación de esta. Un 8 de diciembre del 2017 estaba yo en mi casa y recuerdo que recién habíamos adquirido una imagen de la Virgen María de la advocación de la Rosa Mística. Te la voy a dejar por acá por si no la conoces. La Rosa Mística es una aparición aprobada por la Iglesia de Italia y es una aparición muy hermosa, que usualmente viene acompañada de muchísimas de estas manifestaciones espirituales. Como les digo, yo no tenía nada que ver con esto, yo no tenía ni idea de que estas cosas pasaban, pero recuerdo que leyendo sobre la historia de la aparición de la Rosa Mística, encontré que cada 8 de diciembre ella había prometido que desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde iba a estar regalando una hora completa de gracia, donde todas las gracias que nosotros le pidiéramos, pues las íbamos a alcanzar por intercesión de ella. En ese instante recuerdo mucho que estaba solo yo en mi casa y estaba con mi hermano. Mi mamá no estaba en ese momento porque se encontraba trabajando. Y yo leí eso, me acordé que era 8 de diciembre y yo dije, bueno, hay que hacer la hora de la gracia, porque pues, ¿por qué no vamos a hacer una hora donde la Virgen va a regalarnos gracias? Y recordaba el mensaje de la aparición de Nuestra Señora de la Milagrosa en Francia, Santa Catalina Lauré, que le decía que precisamente pues muchas gracias se perdían porque pues nadie las pedía. Yo dije, vamos a pedir gracia y nos reunimos con mi hermano, los dos teníamos aproximadamente 13 años, yo tenía 13, mi hermanito tenía como 9, 10 años más o menos, y recuerdo que nos sentamos en la sala, pusimos la Virgen y empezamos a orar, empezamos a hacer lo que ella había dicho, que era recitar un salmo, hacer el Santo Rosario y tener un momento de intimidad con el Señor. Empezamos a orar, pedimos el Espíritu Santo y en medio de todo esto empezó a ocurrir una manifestación espiritual en el lugar en el que estábamos, concretamente en la imagen. No voy a entrar en detalles, pero sí fue un signo bastante evidente que era de carácter sobrenatural. Fue mi primer encuentro con todo lo que tenía que ver con todo este tema de dones, de carismas y de emociones del Espíritu Santo. Yo, como les digo, ni idea de qué tenía que ver con esto. Realmente al no tener información, eres neófito en la fe, pues recurres a Google y empiezas a buscar por qué le pasa esto a la imagen de la Rosa Mística. Y pues ahí me doy cuenta que, como les estaba contando en un principio, pues esto era muy común y que esto pasaba y que a mucha gente le había pasado, que de repente tenían imágenes de la Rosa Mística que, digamos, le salían escarchitas o que sudaban agua, que sudaban aceite y tú quedas como, ok, esto pasa, no soy el único al que le está pasando esto, estoy loco, me lo estoy inventando. Y mucha gente iba y veía y era como, no, no te lo estás inventando, realmente está pasando. Y a raíz de ese acto concreto y particular en mi vida yo me di cuenta que estas manifestaciones ocurrían y que aún más iban acompañadas de otros signos, conversiones, sanación, liberación, signos increíbles. Recuerdo muchísimo que había gente que nada que ver con la fe y que por estas manifestaciones encontraban a Jesús y decían seguirlo, y personas que recibían sanación espiritual pero también sanación física, personas que de repente tenían odios muy profundos en sus corazones y a raíz de estas manifestaciones pues recibían la gracia y el deseo de perdonar. Y empecé a ver que estas cosas ocurrían y que esto era verdad, y empecé a conocer mucha más gente que se movía en este medio, que ya me decían que venga, existe el don de lenguas y el don de visión y yo tal cosa y el discernimiento. Y yo dije, ok, esto es mucho más común de lo que yo me imagino, me está pasando a mí, de manera que estoy viendo y estoy siendo testigo directo de todas estas cosas. Pero como suele pasar en la religiosidad popular, este tipo de manifestaciones se prestan para el desvirtuamiento de las mismas. Es decir, para que se saque todo de contexto y para que la gente empiece a poner su fe en la manifestación y no en lo que Dios quiere dar a través de la manifestación. De repente me empecé a encontrar con personas que decían, vamos a hacer el rosario, pero no está la imagen que de la Virgen, que le pasa esto, entonces no hagamos el rosario, porque no tiene sentido. O personas que decían, no, vamos a orar, pero no está la persona que es vidente, entonces no hagamos nada, porque pues qué sentido tiene si la Virgen no nos va a hablar por medio de esta persona, o si Jesús no se va a manifestar por medio de este otro. Confieso que desde ese momento, cuando empecé a ver todas estas cosas, cuando empecé a ver que muchas veces, desgraciadamente,
únicamente pues las personas vamos es detrás del show, del milagro, del espectáculo y de lo sobrenatural y no de un genuino deseo de querer seguir a Jesús. La decisión o por lo que yo opté en ese instante fue por tomar mucha, pero mucha distancia con todo ese tema de los dones y de los carismas. A caminar y avanzar en la fe me di cuenta que, como les estaba diciendo, pues esto era tan común que de repente llegaban personas que me decían: ¿por qué no dejas y no vas a este grupo de oración? En este grupo de oración hay tal persona que tiene un don impresionante y esa persona te puede decir cuál es la decisión que tienes que tomar. O ¿por qué no dejas que esta persona te imponga manos? Mira que tiene el don de lenguas y puede pedir por ti, puede orar por ti. O deja que esta persona ore por ti, por sanación o por liberación. Ojo, yo no estoy diciendo que esté en contra de estas cosas. Les estoy contando mi experiencia personal con ellas y les estoy diciendo que en ese instante de mi vida decidí tomar distancia. Que no solamente empecé a ver esta religiosidad desvirtuada de solamente voy detrás del milagro, del signo y de lo sobrenatural, sino que también empecé a ver claramente una dependencia a este tipo de cosas. Entonces no rezo si no está el vidente, no voy si no está el milagro, si hoy va a pasar algo extraordinario, si voy. Encontraba personas que me decían: llámame cuando la Virgen empiece a pasarle esto, o dime cuando va a hablar la Virgen y ahí sí nos reunimos y rezamos, o quiero que hagamos un rosario en mi casa, pero por favor dile a la persona que tiene los dones que venga. Y en muchos casos empecé a darme cuenta que había como un suplantamiento de la fe. Yo me cuestionaba porque, como se los he contado en mi testimonio muchas veces, pues yo vengo de todo este tema de la nueva era y decía: ¿en qué momento dejamos los brujos por los videntes? Yo en el pasado, no sé, iba donde un brujo para que me leyera la suerte, me leyera las cartas y me dijera el futuro, pero hoy ya no voy donde un brujo, sino que voy donde un vidente a que me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer, a que en cierto sentido me revele el futuro. Pero como es en un ambiente espiritual, católico, cristiano, carismático, entonces pues no pasa nada. Y todas esas cosas me cuestionaba, como que algo no me cuadraba. También empecé a encontrar personas que abusaban de este tipo de situaciones para inventarse cosas y manipular, tal vez, digámoslo, ciertas situaciones, como por ejemplo, no sé, Jesús me dijo que te dijera, o la Virgen María me mandó a decirte tal, y buscando en cierto sentido influir en las decisiones personales de la gente a raíz de estas manifestaciones. Pues yo dije: no, no sé, no digo que no creo en esto, porque como les digo, me pasó, yo fui testigo y en muchas ocasiones vi realmente estas manifestaciones, las pude presenciar y dije: aquí pasa algo espiritualmente. O sea, realmente yo no podría decirte que esto no sucede. Pero como no sé qué opinión tiene la iglesia, como nadie me dice nada de esto, como de pronto voy y le pregunto a X sacerdote y él como que no me dice mucho sobre este tema, como voy donde ese otro y me dice que eso no existe, que eso es psicológico, como no sé qué posición tomar, pues prefiero tomar distancia, apartarme de esto un poco y seguir caminando en la fe. Total, la fe no puede depender únicamente de este tipo de manifestaciones. Está acompañada de ellas, pero no depende de la misma. Como les digo, yo hace 5 años empecé mi apostolado virtual en redes sociales y desde hace aproximadamente 3 años me comenzaron a invitar a muchas partes a predicar sobre la teología del cuerpo, sobre el amor humano, sobre la sexualidad, sobre la espiritualidad. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer muchísimos grupos y acompañar muchos retiros desde este ámbito. Yo creo que hace aproximadamente 3 años me invitaron a predicar en un retiro que se hizo de sanación para hombres. Y cuando yo llegué a este retiro, me di cuenta que era un retiro carismático en el sentido de que era muy abierto a este tipo de manifestaciones. Pero yo me encontré con una realidad distinta a la que yo estaba acostumbrado. Me di cuenta que era un lugar donde había respaldo bíblico, teológico, y que no era simplemente una religiosidad popular o un momento de fusión y de emoción, sino que realmente quienes estaban allí en este retiro, quienes predicaban el retiro y quienes acompañaban el retiro, que eran psicólogos, sacerdotes, laicos, era gente muy formada, gente muy de la fe, gente muy, pero muy, digámoslo, metida en todo esto que tuviera que ver con la vivencia de una fe consciente y verdadera, que encarnan el evangelio de una manera increíble. Me di cuenta que tenían de estos dones y de estos carismas y que también les ocurrían estas cosas. Y que en este retiro que tuve la oportunidad de acompañar con la predicación, pero también en momentos de oración, me di cuenta que en las oraciones ocurrían estos fenómenos y había el descanso en el Espíritu, había manifestaciones en lenguas, había manifestaciones del Espíritu Santo que eran muy dicientes. Y nuevamente empecé a cuestionarme sobre esto y tuve la oportunidad de charlar con una de las personas del equipo que organizaba este retiro y me di cuenta pues que ellos eran muy abiertos a todo esto, pero que tenían muy buen acompañamiento, digámoslo, eclesial. Había sacerdotes que los acompañaban, que les ayudaban a discernir todos estos temas.
no andaban como ruedas sueltas por ahí imponiendo manos y orando por todo el mundo, sino que realmente era algo bastante ordenado y estructurado. En ese momento yo dije, ok, esto es algo que quiero conocer, quiero escuchar, quiero leer, quiero aprender sobre este tema, porque toda mi vida en mi caminar espiritual lo que yo vi sobre esto pues fue algo que me escandalizó muchísimo, y ahorita estoy viendo algo que me cuadra y que encaja con todo lo que he estado estudiando en la universidad en teología, por ejemplo, pero que también me cuadra muchísimo con lo que al menos considero yo que es la vivencia de la fe. Después de ese momento empecé a darme cuenta que esta realidad de los dones y de los carismas del Espíritu Santo está presente en la iglesia y ha acompañado a la iglesia desde el momento número uno de su fundación. Empecé a darme cuenta que durante toda la historia de la iglesia, en la vida de los santos, mucho de lo que nosotros hoy llamamos milagros eran manifestaciones del actuar del Espíritu Santo en la vida de los santos, en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de los ministros que hasta hoy han acompañado al cuerpo de Cristo. El año pasado, en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, empecé a leer muchísimo el Nuevo Testamento, leí los Evangelios y llegué a las cartas paulinas, y de manera particular hubo una que sentí que tuvo un eco y un ruido interior en mi corazón de una forma increíble, que fue la carta de San Pablo a los Efesios. Y cuando estaba meditando la carta de San Pablo a los Efesios, me di cuenta que San Pablo en su carta a los Efesios habla nuevamente sobre los dones, sobre los carismas, y yo dije, ok, tengo que prestarle atención a esta vaina porque siento que el Señor a través de esto quiere hablarme a mí, quiere hablar a mi corazón y quiere tal vez responder todas las dudas que yo tenía respecto a todo este tema, pero ya desde una base bíblica, digámoslo así. Y quiero leerles concretamente qué fue lo que yo leí, que yo dije, esto es el Espíritu Santo y aquí está el Señor. Ustedes saben que en esta cuenta Teología del Cuerpo no puede haber Teología del Cuerpo sin las Sagradas Escrituras, y en las Sagradas Escrituras también encontramos pues la presencia viva y real de Jesucristo. Paréntesis, yo siempre he dicho, tú quieres encontrarte con Jesús, dos lugares donde lo vas a encontrar: en la experiencia sacramental, es decir, al frecuentar los sacramentos tienes la presencia viva y real de Jesús, que te perdona en la confesión, que te ama y se entrega a ti en la Sagrada Eucaristía, que te lava de todos tus pecados a través del bautismo y te da esa identidad de hijo de Dios, y absolutamente todo lo que quieras saber. Este no es un video de teología sacramental, si quieren podemos hacer uno después, pero esa es una. Y la segunda es las Sagradas Escrituras. Aquí pueden encontrar también la presencia viva y real de Jesucristo. Lo decía San Jerónimo muy bien, quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Esta carta paulina a los Efesios encontramos en el capítulo 4 un llamamiento que hace San Pablo a la unidad de la iglesia, la importancia de permanecer unidos. De manera particular, a mí del versículo 7 al versículo 16 fueron los versículos que más ruido me hicieron a esto que tiene que ver con los dones y con los carismas del Espíritu Santo, y se los quiero leer de manera literal. Cada uno de nosotros le ha sido concedido la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice la Escritura: subiendo a la altura llevó a los cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio. Y todo esto orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Así ya no seremos como niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro para el crecimiento y edificación en el amor. Cuando yo leí esto, yo dije, claro, aquí está. O sea, era tan sencillo como leer las Escrituras para poder entender el significado particular, personal y, ojo, intencional de Dios con respecto a los dones y los carismas del Espíritu Santo. Cuando yo leía este texto bíblico, meditaba lo siguiente y decía, es que los dones y los carismas del Espíritu Santo no son los signos extraordinarios que acompañan la fe. El don no es aquel que tiene la persona que habla en lenguas. El don no es aquel que tiene la persona que ora por sanación y aquellos se sanan. El don no es aquel de quien ora por liberación y las personas se liberan. El don no es aquel más bien. Hace cosas extraordinarias y sobrenaturales. El don es todo aquello que Cristo ha repartido entre su iglesia para la edificación de la misma. Dones hemos recibido por montones, y aquí yo dije, wow, tenemos que ampliar muchísimo el concepto y la idea que tenemos de lo que significa un carisma, un don en la iglesia. Porque si lo que tú y yo pensamos es que un carisma en la iglesia es algo extraordinario, algo místico, hermano, hermana, ahí no es. Ese no es un don y ese no es un carisma. Hacen parte de él, claro que sí. Pero los dones y los carismas del Espíritu Santo
Y espero que esto se entienda ya no solamente como las manifestaciones sobrenaturales a las que usualmente relacionamos estos temas, son suscitados por Cristo para que podamos servir de manera adecuada en el ministerio. Es que no todos podían ser predicadores, no todos podían ser maestros, no todos podían ser consejeros. Por eso el llamado que tienes tú no es el mismo llamado que tengo yo. Y mi llamado es un don y un carisma de Dios. Y el Señor me pedirá cuentas a mí de esto que me ha dado. A mí me entregó este apostolado virtual, me ha dado la gracia de predicar en muchísimos lugares, en muchísimas partes, me ha dado la gracia de poder estudiar de manera profunda la teología, las escrituras, la teología del cuerpo. El Señor a mí me pedirá cuentas de eso que de manera particular Él ha querido repartirme a mí, no por mí, sino por su iglesia. El don no lo recibo yo. A veces decimos, yo lo escuchaba muchísimo, tú recibes el don para tu santificación. Claro que sí, recibes el don para tu santificación, pero tu santificación se dará en la medida en la que puedas integrar esto a la iglesia. Es decir, en la medida en la que pongas esto en función de la iglesia. Ahí encontrarás tu santificación, porque tú no creas que te vas a santificar, no sé, con un don de predicación y tú tipo te la pasas solamente, no sé, predicas pero no te integras en la iglesia, no acompañas, no dejas que la iglesia acompañe tu ministerio. Pues ahí no te vas a santificar claramente, pero si tú integras todo lo que el Señor te ha dado, todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos lo ha dado de una manera pero tan perfecta que al final nos dice todo eso también se los doy para que lleguen a la plena madurez de Cristo. Ese es el estado del hombre perfecto, ser como Cristo, ser plenamente integrados. Y en este canal que hemos hablado tanto de la teología del cuerpo, de manera tan grande glorificar a Dios que integrando todo lo que Él nos ha dado al servicio de la iglesia, no a mi propio servicio, sino entregarlo precisamente para la edificación, la unión del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Conclusiones finales. Todo aquello que el Señor te ha regalado es sobrenatural, viene de la gracia. Es decir, yo por misericordia de Dios he tenido la gracia de poder predicar en muchos lados. Eso no es por mí, no es porque yo haya hecho un curso de oratoria, no es porque yo tenga, como la gente lo dice, es que tú tienes como la chispa. No, no tengo nada de eso, es gracia. Porque al final, mis hermanos, ni los conceptos ni la elocuencia llegan a transformar el corazón de aquellos que escuchan. Lo que transforma el corazón de quienes escuchan una predicación es la gracia y el espíritu. La gracia y el espíritu que son algo sobrenatural. Por consiguiente, todo lo que tengo yo, todo lo que tienes tú es gracia y viene de la vida sobrenatural y te ha sido dado por misericordia de Dios y te ha sido dado con un solo propósito y es que puedas integrar esto en la iglesia, que puedas servir a través del ministerio particular que Dios te ha querido dar. Dios te ha llamado a un ministerio particular y concreto y de ti depende realizar el debido discernimiento para conocer en tu vida qué es lo que Dios te pide, porque no va a ser lo mismo que me pide a mí. Muchas personas a mí a veces me escriben por aquí, por Instagram y por redes sociales y me dicen como, Juan, que yo quiero empezar a evangelizar en redes, quiero empezar a hacer videos, quiero empezar a hablar de esto. ¿Qué consejos me das? Y yo siempre les digo, ora y pregúntale a Jesús si eso es lo que quiere de ti. Porque a veces romantizamos muchísimo esto de crear contenido católico, cristiano, qué lindo, mira cómo ellos hablan de Dios, hablan de la fe y aparentemente viven de la providencia y la providencia les arregla la vida. Créanme que no es así. Créanme que el llamado aún en esto cuesta. Cuesta muchísimo la exposición, cuesta muchísimo el caer en la rutina de tener que estar creando contenido católico, cuesta muchísimo acostumbrarse a hablar de Dios y perder la relación con Él. El llamado es algo que Dios te da a ti porque sabe primero que puedes hacerlo, pero también porque te faculta con lo que necesitas para poder hacerlo. Yo no puedo exigirle a mi ser un hacer que no existe. Y como se los he dicho muchísimas veces en mis predicaciones y en los videos aquí, el hacer es consecuencia del ser. Y en ese sentido, si a mí Jesús no me ha llamado a ser, yo no puedo hacer. Mi hacer en este momento no es de sacerdote porque Jesucristo no me ha llamado al sacerdocio. Mi hacer en este momento no es, no sé, de religioso, metido en un convento, en un claustro, orando 24/7, porque Jesús no me ha llamado a ser religioso. Mi hacer en este momento es de laico, que estudia, que trabaja y que tiene que mirar cómo vive. Porque Jesús me ha llamado a ser un laico. Y en la medida en la que yo entienda esto, voy a dejar de sobreexigirme un hacer que no existe. Segunda conclusión a la que quiero llegar, o tercera, no sé, perdí la cuenta. Dejemos de envidiar, de anhelar y de codiciar los dones y los llamados que Dios le hace a otros. Yo me he encontrado en la vida de comunidad y en la vida espiritual, en mi caminar en la fe, personas que a veces con una avaricia y con una envidia, valga la redundancia, envidian el llamado y los carismas que Dios le ha dado a otras personas. Y qué triste es, mis hermanos, que nos fijemos muchísimo en lo que Dios hace en los demás, en cómo Dios llama al otro, en cómo Dios le pide al otro esto, e ignoremos por completo lo que a mí Él me quiere pedir.
Tal vez a mí Él no me ha dado el ministerio del sacerdocio, pero me está llamando a algo diferente. Y en este llamado me está pidiendo que me santifique y que lo integre a la iglesia. Y yo pegado de que quiero ser sacerdote, quiero ser sacerdote. Y yo, ¿por qué no soy llamado? ¿Y por qué no entro a tal parte? ¿Y por qué no estudio tal cosa? ¿Y por qué no me sale tal otra? Tal vez Él no te está llamando a eso. Tal vez no te llamó, no sé, a la teología del cuerpo, pero sí te llamó, no sé, a hablar de la vida de los santos, por ejemplo. Tal vez no te llamó a la evangelización pública, en redes sociales, en una comunidad, predicando a multitudes. Pero te llamó a escuchar a tus amigos y tener respaldo del Espíritu para dar un don para tener el don del consejo, por ejemplo. Tal vez te llamó a ser público, a ser conocido y a que muchos lo conozcan a Él por ti. Y tal vez lo único que quiere de ti es que seas un cuzumbo solo, que nadie te conozca y que estés por allá, solamente yendo a misa donde eres uno más en la iglesia y ya. A medida en la que podamos vivir con fidelidad ese llamado, mis hermanos, vamos a poder alcanzar la santidad. Si nosotros seguimos buscando, anhelando y persiguiendo el llamado de nosotros, nunca vamos a poder darnos cuenta el llamado que Dios ya tiene para nuestras vidas. Otra de las conclusiones, para mí en mi caminar, algo que me ha parecido fundamental es el acompañamiento y la dirección espiritual, sobre todo cuando se trata de discernir la vocación, lo que Jesús, lo que Dios me está pidiendo y todo esto que tiene que ver con dones y carismas. Te invito para que ores y le pidas al Señor un director espiritual que te ayude a discernir el camino que Jesús te está pidiendo a raíz de tu historia, a raíz de tus heridas, de tu pecado, de tus virtudes, de aquello que tienes, de aquello bueno y también de aquello malo. Cuando yo comencé a ser más público en redes sociales, que empecé a crecer más en Instagram y todo, recuerdo muchísimo que mi director espiritual, cuando llegué con este cuestionamiento de qué debo de hacer, estuvimos un tiempo bastante prudente meditándolo, acompañándolo, orándolo, discerniendo implicaciones que tenía, y él siempre me hablaba y me decía, evidentemente Jesús te está llamando a la predicación. Él te llama y te pide que hagas estas cosas. Te está pidiendo que evangelices a los jóvenes y has encontrado que la forma de hacerlo es a través de las redes sociales. Y me decía, quiero que pienses en lo que implica evangelizar en redes sociales. Quiero que pienses en esto, piensa en esto, piensa en esto, piensa en esto, piensa en esto. Y no era solamente, piensa en que la gente te va a conocer, piensa en la exposición que vas a tener, piensa, no, piensa en esto. Y fue un discernimiento que yo hice, gracias a Dios, acompañado con él y en muchísima oración, acompañado de gente que me quiere, acompañado de mi familia. Y llegué a la conclusión de que Jesús me pide que me meta en estos medios y que el Señor a mí me pide la evangelización fuerte, constante a través de las redes sociales, llevando el mensaje de la teología del cuerpo, de la sanación afectiva, sexual, pero también de mi propia experiencia, de la vida cristiana. Pero yo les puedo asegurar sin temor a equivocarme que todo lo que ha sido y lo que será habitados por Él se ha podido llevar a cabo gracias al discernimiento y al acompañamiento. Este tipo de cosas no se disciernen solo. Tú necesitas de la iglesia que te guíe, que te acompañe. La iglesia es madre y maestra. Y ella más que nadie te sabrá guiar para poder encontrar la vocación particular a la que Él te está llamando. ¿Existen los dones? Existen. ¿Que hay gente carismática? La hay. Pero mis hermanos, esto tiene que ser muy bien integrado en el magisterio, en la sana doctrina, en la dirección espiritual y en lo que Jesús ya ha venido a darnos a través de la revelación. Ningún don y ningún carisma viene a reemplazar aquello que ya se nos ha sido revelado. Este tipo de experiencias espirituales no reemplazan, ni modifican, ni complementan la revelación. Este tipo de cosas ayudan a caminar en la fe. Pero la revelación pública, que es como la llama la iglesia, ya se nos ha sido dada. A través de las escrituras, a través de la tradición y a través del magisterio de la iglesia. Lo que necesitamos saber, sin temor a equivocarnos, ya lo tenemos aquí. El resto de cosas que te van a ayudar a caminar en la fe, por supuesto que sí. Sería un mentiroso si no les dijera que yo en muchas ocasiones me he servido de la revelación privada, que es como la iglesia llama a este tipo de experiencias. Y he visto cómo ha sido de gran bendición para mi vida, tanto de místicos, las apariciones marianas, otro tipo de experiencias, personas que conozco que tienen este tipo de revelaciones. ¿Han servido en mi vida? Claro que me han servido en la vida, claro que me han ayudado a caminar. Pero todo esto siendo muy consciente que aquello que me ha sido revelado para llegar al cielo y para ser santo se encuentra aquí, en el magisterio, en las escrituras, en la tradición. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido la reflexión a la que pues he querido llegar, las conclusiones. Ojalá esto les sirva. Me gustaría leer, saber qué opinan sobre estos temas, qué piensan ustedes respecto a todo esto. ¿Les parece o no les parece? ¿Han vivido experiencias así? ¿No han vivido experiencias así? Como les digo, la opinión personal que yo tengo es, creo verdaderamente en que este tipo de cosas existen, sé que pasan. Tengo muchas personas cercanas a mí, pues que el Señor ha querido regalarles este tipo de dones y de carismas extraordinarios. En mi propia vida también he visto experiencias así, he visto también esto, pero también he visto el obrar ordinario de Dios a través de lo que nosotros creemos que no es sobrenatural. No lo satanizo, pero sí digo, hay que tener prudencia y discernimiento con esto.
No siendo más, recuerden que pueden suscribirse a este canal si les gusta, pueden darle like, enviárselo a alguna persona que sientan que pues les puede servir. Aquí en la descripción les voy a dejar el Instagram y próximamente les estaremos avisando de los eventos virtuales y presenciales que vamos a tener aquí en Habitados por Él. Recuerden que me encomiendo muchísimo a sus oraciones, les pido que recen mucho por mí, por este apostolado, por todas las personas que hay detrás de este apostolado y les pedimos de verdad que nos tengan muchísimo sus oraciones. Cualquier rosario, cualquier misita, cualquier novenita hecha por Habitados por Él es muy bien recibida, que la Virgen los acompañe y nos vemos en una próxima ocasión.